Libro 13. Capítulo 1. Acerca de la substancia de las cosas sensibles, ya quedó dicho cuál es, en el estudio de la física sobre la materia, y 10 posteriormente cuando hemos tratado de la substancia en acto. Y, puesto que ahora investigamos si, además de las substancias sensibles, hay alguna inmóvil y eterna, o no la hay, y, si la hay, cuál es, debemos considerar primero lo que los demás han dicho, a fin de que, si en algo se han equivocado, no caigamos en los mismos errores, y, si algún punto de doctrina nos es común con ellos, no quedemos disgustados en cuanto a esto. Uno puede, en efecto, estar satisfecho si dice mejor unas cosas 15 y no peor las otras. Pues bien, dos son las opiniones sobre esto. Unos dicen que son substancias las cosas matemáticas, por ejemplo los números y las líneas y demás cosas afines, y, por otra parte, las ideas. Mas, puesto que unos sostienen que estas cosas constituyen dos géneros, las ideas y los números matemáticos, mientras que otros consideran una sola la naturaleza de aquellas y estos, y 20 otros afirman que solo existen las substancias matemáticas, conviene tratar primero de las cosas matemáticas, sin añadirles ninguna otra naturaleza, por ejemplo si son o no ideas, y si 25 son o no principios y substancias de los entes, sino que debemos considerarlas simplemente como cosas matemáticas y preguntarnos si existen o no existen, y, si existen, ¿cómo son? A continuación trataremos separadamente de las ideas mismas, simplemente y solo en cuanto nuestro plan lo requiera. Pues la mayor parte de lo que se puede decir se ha dicho ya innumerables veces, incluso en las exposiciones exotéricas. Además, debe arrostrarse principalmente tal indagación al investigar si las substancias y los principios de los entes son números e ideas. Pues, después de las ideas, nos queda esta tercera investigación. Necesariamente, si existen las cosas matemáticas, estarán o bien en las cosas sensibles, según dicen algunos, o separadas de las cosas sensibles, pues también esto lo dicen algunos. Y, si no están en ninguna de las dos situaciones, o no existen en 35 absoluto o existen de otra manera. De suerte que nuestra duda no se referirá a su existencia, sino a su modo de existir. Capítulo 2. Pues bien, que no pueden estar en las cosas sensibles y que semejante doctrina carece de fundamento, quedó ya dicho en nuestra exposición de problemas, porque es imposible que 1076b, sólidos ocupen el mismo lugar simultáneamente, y además porque, por la misma razón, estarían también en las cosas sensibles las demás potencias y naturalezas, y no habría ninguna separada. Esto quedó explicado anteriormente. Pero, además, está claro que sería imposible que cualquier cuerpo fuese dividido. Pues 5 tendría que dividirse según una superficie, y esta, según una línea, y esta, según un punto. De suerte que, si es imposible dividir el punto, también la línea, y si es imposible dividir esta, también lo demás. Pues qué más da que éstas sean tales naturalezas, o que ellas no lo sean, pero estén en ellas tales 10 naturalezas. El resultado, en efecto, será el mismo. Pues si se dividen las cosas sensibles, también ellas serán divididas, o tampoco serán divididas las cosas sensibles. Pero tampoco es posible que tales naturalezas estén separadas. Porque, si además de los sensibles hay otros sólidos separados de estos y anteriores a los sensibles, es evidente que 15 también tendrá que haber, además de las superficies, otras superficies separadas y otros puntos y otras líneas, por la misma razón. Y, si es así, también habrá, además de las superficies y líneas y puntos del sólido matemático, otras superficies, líneas y puntos separados, pues lo simple es anterior a lo compuesto. Y, si los cuerpos no sensibles son anteriores a los sensibles, por 20 la misma razón también serán anteriores a las superficies que hay en los sólidos inmóviles las que existen independientemente. De suerte que estas superficies y líneas serán distintas de las que existen simultáneamente con los sólidos separados. Pues éstas se dan simultáneamente con los sólidos matemáticos, mientras que aquellas son anteriores a ellos. Y, nuevamente, estas superficies tendrán líneas, anteriores a 25 las cuales tendrá que haber otras líneas y otros puntos, por la misma razón. Y otros puntos anteriores a estos procedentes de las líneas anteriores, anteriores a los cuales ya no habrá otros. Pero esta acumulación resulta absurda, pues sucede entonces que 30 solo hay una clase de sólidos, además de los sensibles, mientras que hay 3 clases de superficies, además de las sensibles las que existen además de los sensibles, las que hay en los sólidos matemáticos y las que se dan además de las que hay en estos y 4 clases de líneas, y 5 clases de puntos. Según esto, ¿sobre cuáles versarán las ciencias matemáticas? No, ciertamente, 35 sobre las superficies, líneas y puntos que hay en el sólido inmóvil.
Porque la ciencia trata siempre de las cosas anteriores. Y lo mismo puede decirse también acerca de los números. Pues, además de cada clase de puntos, habrá otras unidades, y además de cada clase de entes, tanto sensibles como inteligibles. De suerte que habrá géneros de los números matemáticos. 1077a, además, ¿cómo podrá resolverse lo que ya dijimos en la exposición de problemas? Pues los objetos que estudia la astronomía existirán aparte de las cosas sensibles, igual que los que estudia la geometría. ¿Y cómo es posible que existan así un cielo y sus partes, o cualquier otra cosa dotada de movimiento? Y lo mismo las cosas visibles y las armónicas. Pues 5 habrá también sonido y visión aparte de las cosas sensibles e individuales. Por consiguiente, igual sucederá también, evidentemente, con los demás sentidos y con las demás cosas sensibles. Pues ¿por qué más bien con unos que con otros? Y, si existen estas cosas, también existirán animales, puesto que existen sentidos. Además, algunos axiomas universales son formulados por los 10 matemáticos aparte de estas substancias. Así, pues, también esta será otra substancia intermedia separada de las ideas y de las cosas intermedias, la cual no será ni número, ni puntos, ni magnitud, ni tiempo. Y, si esto es imposible, es evidente que también es imposible que existan aquellas cosas separadas de las cosas sensibles. 15 En suma, se pondrá en contra de la verdad y del común sentir quien diga que las cosas matemáticas existen como naturalezas separadas. Pues, si existieran así, serían necesariamente anteriores a las magnitudes sensibles. Pero en realidad son posteriores. En efecto, la magnitud imperfecta es anterior en cuanto a la generación, pero posterior en cuanto a la substancia, como 20 lo inanimado frente a lo animado. Además, en virtud de que y cuando serán una unidad las magnitudes matemáticas, las cosas de aquí abajo lo son por el alma o por una parte del alma o por alguna otra cosa razonable, y, si no, son una pluralidad y se separan. Pero para aquellas, que son divisibles y cuantas, ¿cuál es la causa de que sean una unidad y permanezcan juntas? Además, los modos de generación lo demuestran. Pues se generan primero en longitud, 25 después en latitud y, por último, en profundidad, con lo que alcanzan su término. Pues bien, si lo posterior en cuanto a la generación es anterior en cuanto a la substancia, el cuerpo será anterior a la superficie y a la longitud. Y, en este sentido, es también más perfecto y en mayor grado un todo, porque llega a ser animado. Una línea, en cambio, o una superficie, ¿cómo podrían serlo? Tal pretensión estaría, en efecto, por encima de 30 nuestros sentidos. Además, el cuerpo es una substancia, pues ya tiene en cierto modo la perfección. Pero las líneas ¿cómo han de ser substancias? No pueden serlo, en efecto, como una especie o forma, como lo es sin duda el alma, ni como materia, como lo es el cuerpo. Pues no parece que haya nada que pueda 35 componerse de líneas, ni de superficies ni de puntos, y, si fueran una substancia material, veríamos cosas capaces de tal composición. 1077b, sean, pues, anteriores en cuanto al enunciado. Pero no todas las cosas que son anteriores en cuanto al enunciado son también anteriores en cuanto a la substancia. Son, en efecto, anteriores en cuanto a la substancia a las cosas que, estando separadas, son superiores en cuanto al ser, y anteriores en cuanto al enunciado, aquellas de cuyos enunciados se componen los enunciados 5 de otras. Pero estas dos anterioridades no se dan simultáneamente. Pues, si no existen las afecciones aparte de las substancias, por ejemplo movido o blanco, blanco será anterior a hombre blanco en cuanto al enunciado, pero no en cuanto a la substancia. Pues no puede existir separado, sino que existe siempre junto con el todo concreto, y llamo todo concreto al hombre blanco. Por consiguiente, está claro que ni el producto de la abstracción es anterior ni el de la adición es 10 posterior. Pues por adición de hombre a blanco es como se forma el enunciado hombre blanco. Así, pues, queda suficientemente explicado que las cosas matemáticas ni son substancias en mayor grado que los cuerpos ni son anteriores a las cosas sensibles en cuanto al ser, sino tan solo en cuanto al enunciado, ni es posible que existan separadas. 15 Y, puesto que, como hemos visto, tampoco pueden existir en las cosas sensibles, está claro que o no existen en absoluto o existen de cierta manera, y, por consiguiente, no se les puede atribuir el ser absolutamente. Ser, en efecto, lo decimos en varios sentidos.
Capítulo 3. Pues así como las proposiciones universales, en las matemáticas, no tratan de cosas separadas aparte de las magnitudes y de los números, sino que tratan de estos, pero no en cuanto son 20 capaces de tener magnitud o de ser divisibles, es evidente que también acerca de las magnitudes sensibles puede haber enunciados y demostraciones, pero no en cuanto sensibles, sino en cuanto dotadas de determinadas cualidades. Pues así como hay muchos enunciados que consideran las cosas exclusivamente en cuanto se mueven, sin preocuparse de qué es cada una de tales 25 cosas ni de sus accidentes, y de aquí no se sigue necesariamente que o bien haya algo que se mueve separado de las cosas sensibles o que haya en estas cierta naturaleza determinada y aparte, así también acerca de las cosas que se mueven habrá enunciados y ciencias, pero no en cuanto se mueven, sino tan solo en cuanto cuerpos, y, nuevamente, o bien solo en cuanto superficies o solo en cuanto longitudes, y en cuanto divisibles, o en cuanto indivisibles dotadas de posición, o solo en cuanto 30 indivisibles. Por consiguiente, puesto que se puede decir absolutamente y con verdad que tienen ser no solo las cosas separadas, sino también las no separadas, por ejemplo, que existen cosas movidas, también será verdad decir que las cosas matemáticas son absolutamente, y que son tales como dicen. Y así como es 35 absolutamente verdadero decir que las demás ciencias tratan de un objeto determinado, pero no del accidente, por ejemplo, de lo blanco, si lo sano es blanco, pero la ciencia trata de lo sano 1078a, sino de aquello que constituye el objeto de cada una, si trata de su objeto en cuanto sano, de lo sano, y, si en cuanto hombre, del hombre, así también la geometría. Si las cosas de que trata son accidentalmente sensibles, pero no las trata en cuanto sensibles, las ciencias matemáticas no tendrán como objeto las cosas sensibles, pero tampoco, fuera de estas, otras cosas separadas. 5. Muchos atributos son, para las cosas, accidentes propios, en cuanto que cada una es de tal condición. Así, el animal, en cuanto hembra y en cuanto macho, tiene afecciones propias, pero no hay hembra ni macho separados de los animales. Por consiguiente, también solo en cuanto longitudes y en cuanto superficies. Y, cuanto más anteriores en cuanto al enunciado sean las cosas de que se trata y cuanto más simples, tanto 10 mayor es la exactitud es la simplicidad. De suerte que sin magnitud es mayor la exactitud que con magnitud, y sobre todo sin movimiento, y, si tiene movimiento, sobre todo si tiene el primero, pues este es el más simple, y, de este, el que es uniforme. Y lo mismo puede decirse de la ciencia que estudia la armonía, y de la óptica. Pues ni una ni otra considera su objeto en 15 cuanto visión o en cuanto sonido, sino en cuanto líneas y números, estos, sin embargo, son afecciones propias de aquellos. Y la mecánica, igualmente. De suerte que, si uno, suponiendo estos objetos separados de los accidentes, los estudia en cuanto tales, no incurre por ello en ningún error, como tampoco si traza una línea 20 en el suelo y le atribuye la longitud de un pie sin que la tenga. El error, en efecto, no está en las premisas. Y esta es la mejor manera de estudiar cada objeto, considerándolo como separado aunque no lo sea, que es precisamente lo que hacen el aritmético y el geómetra. El hombre en cuanto hombre es, en efecto, uno e indiviso. Y el primero lo considera como una cosa 25 indivisa, y luego se pregunta si el hombre tiene algún accidente en cuanto indiviso. Pero el geómetra no lo estudia en cuanto hombre ni en cuanto indiviso, sino en cuanto sólido. Pues las propiedades que podrían darse en él incluso si no fuera indiviso, es evidente que pueden darse en él incluso sin estas. De suerte que dicen bien los geómetras, y tratan de entes, y entes son los objetos de su estudio. Pues el ente es doble. 1, 30 el ente en entelequia. El otro, el ente material. Y, puesto que el bien y la belleza son cosas diversas, pues el primero está siempre unido a la acción, mientras que la belleza se da también en las cosas inmóviles, los que afirman que las ciencias matemáticas no dicen nada acerca de la belleza o del bien se equivocan. Dicen, en efecto, y enseñan muchísimo. Pues, aunque no los nombren, si enseñan sus efectos y sus 35 proporciones, no omiten el hablar de ellos. Y las principales especies de lo bello son el orden, la simetría y la delimitación, que, 1078b, se enseñan sobre todo en las ciencias matemáticas. Y, puesto que estas cosas, me refiero, por ejemplo, al orden y a la delimitación, son causa de otras muchas, es evidente que las matemáticas llamarán también en cierto modo causa a esta causa que 5 consideramos como la belleza. Pero de esto hablaré en otro lugar con más detalle. Capítulo 4. Así, pues, baste con lo dicho acerca de las cosas matemáticas para mostrar que son entes y cómo lo son, y en qué sentido son anteriores y en qué sentido no.
En cuanto a las ideas, en primer lugar debemos examinar la opinión misma relativa a la 10 idea, separándola totalmente de la naturaleza de los números, tal como la concibieron desde el principio los primeros en afirmar la existencia de las ideas. Se les ocurrió la opinión sobre las especies a sus defensores por haber aceptado acerca de la verdad los argumentos de Heráclito, según los cuales todas las cosas sensibles fluyen 15 perpetuamente. De suerte que, si ha de haber ciencia y conocimiento de algo, es preciso que haya, aparte de las sensibles, otras naturalezas estables. Pues de las cosas que fluyen no hay ciencia. Sócrates, que se dio al estudio de las virtudes éticas, fue también el primero que buscó acerca de ellas definiciones universales, pues, de entre los físicos, Demócrito se limitó a tocar 20 el problema, y definió en cierto modo lo caliente y lo frío. Por su parte, los pitagóricos habían intentado anteriormente la definición de unas cuantas cosas, cuyos conceptos reducían a los números. Por ejemplo, ¿qué es la oportunidad o lo justo o el casamiento? Sócrates, en cambio, buscaba, con razón, la quiridad. Pues trataba de razonar silogísticamente, y el principio de los silogismos es la quiridad. Entonces, en efecto, la habilidad 25 dialéctica no era aún tanta como para poder investigar los contrarios, incluso prescindiendo de la quiridad, y si es una misma la ciencia de los contrarios. Dos cosas, en efecto, se le pueden reconocer a Sócrates con justicia: la argumentación inductiva y la definición universal. Estas dos cosas atañen efectivamente al principio de la ciencia. 30 Pero Sócrates no atribuía existencia separada a los universales ni a las definiciones. Sus sucesores, en cambio, los separaron, y proclamaron ideas a tales entes, de suerte que les aconteció que hubieron de admitir, por la misma razón, que había ideas de todo lo que se enuncia universalmente. Algo parecido a lo que le sucedería a uno que, queriendo hacer una cuenta, creyera 35 que, siendo pocas las cosas, no podría, y las multiplicara para contarlas. Las especies, en efecto, son, por decirlo así, más, 1079 numerosas que los singulares sensibles, cuyas causas buscaban cuando avanzaron desde estos hasta aquellas. Pues a cada singular le corresponde algo homónimo y separado de las substancias, y, en cuanto a las demás cosas, hay una común a muchas, tanto para las de aquí abajo como para las eternas. Además, de los argumentos con que se intenta demostrar que 5 hay especies, ninguno es convincente. De algunos, en efecto, no nace ningún silogismo concluyente, y de otros resulta que hay especies incluso de cosas de las que ellos opinan que no las hay. Pues, según los argumentos procedentes de las ciencias, habrá especies de todas las cosas de las que hay ciencias, y, según lo uno común a muchos, también de las negaciones, y, según la intelección de algo cuando ya se ha corrompido, 10 también de las cosas corruptibles, pues queda la imagen mental de estas cosas. Y, todavía, los razonamientos más rigurosos, unos establecen ideas de las relaciones, de las cuales niegan que haya género por sí, y otros introducen el tercer hombre. En suma, los argumentos relativos a las especies destruyen cosas cuya 15 existencia interesa a los partidarios de las especies más que la existencia de las ideas. Pues ocurre entonces que no es primero la díada, sino el número, y, primero que éste, la relación, que también será anterior a lo que es por sí. Y todas aquellas contradicciones con sus propios principios en que algunos incurrieron al seguir las opiniones acerca de las especies. Además, según la hipótesis en que se apoyan para afirmar 20 la existencia de las ideas, no solo habrá especies de las substancias, sino también de otras muchas cosas, pues el concepto es uno no solo en relación con las substancias, sino también cuando se trata de no substancias, y el objeto de las ciencias no es solo la substancia. Y ocurren otros 1000 inconvenientes semejantes. Pero, en rigor y según las opiniones que las sostienen, si las especies son participables, solo puede haber ideas 25 de las substancias. Pues no son participadas accidentalmente, sino que es preciso que la participación de cada una se realice en tanto en cuanto no se dicen de un sujeto. Por ejemplo, si algo participa de lo doble en sí, participa también de lo eterno, pero accidentalmente, porque es accidental para lo doble ser 30 eterno. Por consiguiente, las especies serán substancias. Y substancia significa aquí lo mismo que allí. De lo contrario, ¿qué se pretende al afirmar que hay algo aparte de estas cosas, lo uno común a muchos? Y, si la especie de las ideas y de las cosas que participan de ellas es la misma, habrá algo común, porque, en efecto, en el caso de las díadas corruptibles y en 35 el de las que, siendo muchas, son eternas, la especie díada ha de ser una y la misma con más razón que en el caso de la díada en sí y de una díada cualquiera.
Y, si la especie no es 1079b, la misma, no tendrán en común más que el nombre, y será como si uno llamara hombre a Calías y a un leño, sin haber visto ninguna correspondencia entre ellos. Y si, en cuanto a las demás cosas, pretendemos que los enunciados comunes se ajustan a las especies, por ejemplo que 5 figura plana con las demás partes del enunciado se ajusta al círculo en sí, pero añadiendo de lo que es preciso mirar que esto no sea completamente vano. Pues ¿a qué se añadirá? ¿A centro o a plano o a todos los términos? Porque todas las cosas incluidas en la substancia serán ideas, por ejemplo animal y bípedo. Además, es evidente que tendrá que ser algo en sí, como lo plano, cierta naturaleza que se dará en todas las especies como 10 género. Capítulo 5. Pero la dificultad más grande sería esta. ¿Qué es lo que aportan las especies a los entes sensibles, tanto a los eternos como a los sujetos a generación y corrupción? No son para ellos, en efecto, ni causas del movimiento ni de ningún cambio. Por otra 15 parte, tampoco ayudan nada a la ciencia de las demás cosas, pues las especies no son substancia de estas. Si lo fueran, estarían en ellas, ni a su existencia, ya que no están en los entes que participan de ellas. Pues, si estuvieran, quizá podría opinarse que eran causas como lo blanco mezclado a lo blanco. 20. Pero este argumento, expuesto en primer lugar por Anaxágoras y posteriormente por Eudoxo en su discusión de las dificultades, y por algunos otros, es por demás refutable, pues fácilmente se pueden reunir muchos inconvenientes y absurdos contra esta opinión. Y tampoco proceden de las especies las demás cosas en ninguno de los sentidos en que solemos decir que una cosa 25 procede de otra. Y decir que son paradigmas y que las demás cosas participan de ellas es decir vaciedades y hacer metáforas poéticas. Pues ¿cuál es el agente que actúa mirando a las ideas? Además, cabe que algo sea o llegue a ser cualquier cosa sin haber sido copiado de un modelo, de suerte que, tanto existiendo como no existiendo Sócrates, uno podría llegar a ser 30 como Sócrates. Y lo mismo, evidentemente, si Sócrates fuera eterno. Por otra parte, habrá varios paradigmas de una misma cosa. Por consiguiente, también varias especies. Por ejemplo, del hombre, lo animal y lo bípedo, y, al mismo tiempo, también el hombre en sí. Además, las especies serán paradigmas no solo de las cosas sensibles, sino también de sí mismas. Por ejemplo, el género será paradigma de las especies incluidas en el género. De suerte que una misma cosa será paradigma de 35 imagen. Además, parece imposible que la substancia esté separada de aquello de lo que es substancia. Por consiguiente, ¿cómo podrían las ideas, siendo substancias de las cosas, estar, 1080, separadas de ellas? En el Fedón se dice que las especies son causas tanto del ser como del devenir. Sin embargo, aunque existan las especies, nada llega a ser si no hay una causa eficiente, y, por otra parte, llegan a ser muchas cosas, como una casa o un anillo, de las 5 que, según su doctrina, no hay especies. De suerte que, evidentemente, cabe también que aquellas de las que afirman que hay ideas sean o lleguen a ser por las mismas causas que las que acabamos de mencionar, y no gracias a las especies. Por lo demás, acerca de las ideas pueden reunirse, de este modo y 10 mediante argumentos más razonados y rigurosos, muchas objeciones semejantes a las que hemos considerado. Capítulo 6. Puestos ya en claro estos puntos, conviene considerar ahora las consecuencias que, en relación con los números, se derivan de sostener que son substancias separadas y causas primeras de los entes. Sí, como dicen algunos, el número es cierta naturaleza y no tiene ninguna otra substancia sino esto mismo, 15 necesariamente o bien habrá en el primero y segundo, siendo cada uno de distinta especie y esto o bien se dará directamente en las unidades, y cualquier unidad será incombinable con cualquier unidad, o serán directamente consecutivas todas y combinables cualesquiera con cualesquiera, como dicen que es el 20 número matemático, pues en este ninguna unidad se diferencia en nada de otra. O bien unas serán combinables y otras no, por ejemplo, si al 1 sigue inmediatamente la díada, y después la tríada, y así los demás números, y son combinables las 25 unidades de cada número, por ejemplo combinables entre sí las de la díada primera y entre sí las de la tríada primera, y así en los demás números, pero las de la díada en sí son incombinables con las de la tríada en sí, y lo mismo en los 30 demás números sucesivos. Por eso también el número matemático se cuenta, después del 1, 2, añadiendo al 1 anterior otro 1, y 3, añadiendo a estos dos otro 1, y así sucesivamente. En cambio, después del 1, un 2 distinto e independiente del 1 primero, y la tríada, independiente de 35 la díada, y así también los demás números.
O bien unos números serán como se dijo del primero, otros como dicen los matemáticos, y los demás como el mencionado en último lugar. Además, estos números o bien estarán separados de las cosas, 1080b, o no estarán separados, sino que estarán en las cosas sensibles, pero no como considerábamos al principio, sino como si los números fueran partes integrantes de las cosas sensibles, o unos estarán y otros no, o estarán todos. Estos son, pues, necesariamente los únicos modos según los cuales pueden existir los números, y casi todos los que dicen 5 que el 1 es principio, substancia y elemento de todas las cosas, y que el número se compone del 1 y de alguna otra cosa, se han ajustado a alguno de estos modos, excepto aquel según el cual todas las unidades son incombinables. Y es natural que así haya sucedido, pues no cabe que haya todavía otro modo 10 además de los mencionados. Unos, en efecto, afirman que los números son de ambos tipos. El que tiene anterioridad y posterioridad, es decir, las ideas, y el número matemático, fuera de las ideas y de las cosas sensibles, y que ambos tipos están separados de las cosas sensibles. 15 otros solo admiten el número matemático, primero de los entes, separado de las cosas sensibles. Los pitagóricos, por su parte, tampoco admiten más que uno, el matemático, pero no separado, sino que de éste se componen, según ellos, las substancias sensibles. Afirman, en efecto, que todo el cielo consta de números, pero no formados por unidades abstractas, sino que suponen 20 que las unidades tienen magnitud. Pero no saben decir cómo se constituyó el primer uno con magnitud. No falta quien afirme que el primer número es el 1 de las especies, y algunos dicen que el número matemático se identifica con este. Parecida es la variedad de opiniones acerca de las longitudes, las superficies y los sólidos. Unos, en efecto, distinguen 25 estos conceptos en matemáticos y en posteriores a las ideas. Y, entre los que sostienen opiniones diferentes, unos hablan de las cosas matemáticas y al estilo matemático, y son los que no admiten las ideas como números, e incluso niegan la existencia de las ideas. Los otros hablan de las cosas matemáticas, pero no al estilo matemático. Sostienen, en efecto, que no toda magnitud es divisible en magnitudes, y que una díada no se forma de cualesquiera unidades. Pero que los números constan de 30 unidades lo sostienen, excepto los pitagóricos, todos los que afirman que el 1 es elemento y principio de los entes. Aquellos, por su parte, los consideran dotados de magnitud, como dijimos antes. Por lo dicho resulta claro en cuántos sentidos cabe hablar de los números, y que todas las opiniones han sido mencionadas. 35 todas son, ciertamente, absurdas. Pero sin duda unas más que otras. Capítulo 7 Así, pues, ante todo debemos averiguar si las unidades son, 1081a, combinables o incombinables, y, si son incombinables, en cuál de los dos sentidos que hemos distinguido. Es posible, en efecto, que cualquier unidad sea incombinable con cualquier otra, o que lo sean las de la díada en sí con relación a las de la tríada en sí, y que, de este modo, sean incombinables entre sí las de 5 cada número primero. Si todas las unidades son combinables y no hay diferencia entre ellas, se produce el número matemático y uno solo, y no cabe que las ideas sean los números, pues ¿qué número será el hombre en sí o el animal en sí u otra cualquiera de las especies? Idea, en efecto, solo hay una de cada cosa. Por ejemplo, una del hombre en sí y otra del animal en sí. En cambio, son infinitos los números semejantes 10 e indiferenciados, de suerte que esta tríada determinada no tendrá mayor título que cualquier otra para ser el hombre en sí. Y, si las ideas no son números, no podrá haber ideas en absoluto, pues ¿de qué principios procederán las ideas? El número, en efecto, se compone del 1 y de la díada indefinida, y los principios y los elementos se dice que son principios y 15 elementos del número, y, por tanto, no cabe poner las ideas ni como anteriores ni como posteriores a los números. Pero si las unidades son incombinables, y lo son de tal modo que cualquiera sea incombinable con cualquiera, no cabe que este número sea el matemático, pues el número matemático se 20 compone de unidades indiferenciadas, y lo que se demuestra acerca de él se ajusta a esta composición, ni el de las especies. La díada, en efecto, no será el primer producto del 1 y de la díada indefinida, y luego los números siguientes, en el orden en que decimos díada, tríada, tétrada, pues las unidades de la díada primera se generan simultáneamente, ya sea, como enseñó el fundador de esta teoría, a base de elementos desiguales 25, llegaron a ser, en efecto, una vez igualados estos, ya de otro modo, puesto que, si una unidad fuese anterior a la otra, también sería anterior a la díada compuesta de estas unidades, pues cuando, de dos cosas, una es anterior a la otra, también el compuesto de ambas es anterior a una y posterior a la otra.
Además, puesto que es primero el 1 en sí, hay después 30 otro 1 que es el primero de los demás números, pero el segundo después del 1 en sí, y nuevamente habrá un tercer 1 que será segundo con relación al segundo, pero tercero con relación al 1 primero, de suerte que las unidades serán antes que los números de los que reciben el nombre. Por ejemplo, en la díada habrá una tercera unidad antes de que exista el 3, y en la tríada, una cuarta, y luego una quinta, 35 antes de que existan estos números. Es cierto que ninguno de estos filósofos ha sostenido que las unidades sean incombinables de este modo. Pero también esta postura estaría de acuerdo con sus principios, aunque sea inconciliable con la verdad. Es, 1081b, en efecto, razonable que las unidades sean anteriores y posteriores, si se admite que hay una unidad primera y un 1 primero, y lo mismo las díadas, si se admite una díada primera. Pues, después de lo primero, es razonable y hasta necesario que 5 haya algo segundo, y, si hay segundo, tercero, y así sucesivamente, pero afirmar simultáneamente ambas cosas, que después del 1 hay unidad primera y segunda, y díada primera, es absurdo. Mas estos afirman que hay unidad y 1 primeros, pero no que haya segundos ni terceros, y díada primera, pero 10 no segunda ni tercera. Por otra parte, es claro que, si todas las unidades son incombinables, no cabe que haya díada en sí ni tríada en sí, y lo mismo en cuanto a los demás números. Pues, tanto si las unidades son indiferenciadas como si cada una difiere de las demás, el número se formará necesariamente por adición. Por 15 ejemplo, la díada, sumando al 1 otro 1, y la tríada, sumando otro 1 al 2, y la tétrada, del mismo modo. Siendo esto así, es imposible que la generación de los números sea como los generan ellos, a partir de la díada y del 1. La díada, en efecto, llega a ser parte de la tríada, y esta de la tétrada, y del mismo modo sucede con los números siguientes. 20 pero de la díada primera y de la díada indefinida se hacía la tétrada, dos díadas aparte de la díada en sí. Y, si no, será parte la díada en sí, y se añadirá otra díada. Y la díada constará del 1 en sí y de otro 1. Y, si es así, no es posible que el otro elemento sea una díada indefinida. Esta genera, 25 en efecto, una unidad, pero no una díada definida. Además, ¿cómo puede haber, aparte de la tríada en sí y de la díada en sí, otras tríadas y díadas? ¿Y cómo pueden estar compuestas de unidades anteriores y posteriores? Todo esto, en efecto, es 30 absurdo y ficticio, y es imposible que haya una díada primera y luego una tríada en sí. Pero tendría que haberlas, si el 1 y la díada indefinida fueran elementos. Y, si son absurdas las consecuencias, también es absurdo que los principios sean estos. Pues bien, si todas las unidades son diferentes entre sí, 35 necesariamente se producen los mismos o parecidos inconvenientes. Y, si son diferentes las de números distintos y solo son indiferenciadas entre sí las incluidas en el mismo número, tampoco así los inconvenientes son menores. Por ejemplo, en la década, 1082A, en sí habrá 10 unidades, y la década estará compuesta al mismo tiempo de estas unidades y de dos péntadas. Y puesto que la década en sí no es un número cualquiera ni está compuesta de cualesquiera péntadas, como tampoco de cualesquiera unidades, las unidades incluidas en esta década tienen que ser 5 diferentes. Pues, si no lo fuesen, tampoco lo serían las péntadas de que consta la década. Mas, puesto que estas son diferentes, también lo serán las unidades. Y, si son diferentes, no habrá en la década otras péntadas, sino tan solo estas dos, o las habrá. Sería absurdo que no las hubiera. Y, si las hay, ¿qué 10 clase de década será la compuesta por ellas? Pues en la década no hay otra década aparte de ella. Por otra parte, tampoco la tétrada puede componerse de cualesquiera díadas. Según su doctrina, en efecto, la díada indefinida, habiendo recibido la díada definida, hizo dos díadas, pues era duplicativa de lo recibido. Además, ¿cómo es posible que la díada sea, aparte de las dos unidades, una naturaleza especial, y la tríada, aparte de las tres unidades? O bien, en efecto, participará lo uno de lo otro, como hombre blanco es aparte de blanco y de hombre pues participa de uno y otro, o bien cuando lo uno sea cierta diferencia de lo otro, como hombre es aparte de animal y 20 bípedo. Además, unas cosas constituyen algo uno por contacto, otras por mezcla y otras por posición. Pero ninguno de estos modos puede darse en las unidades de que se componen la díada y la tríada, sino que, así como dos hombres no constituyen algo uno aparte de uno y otro, así, necesariamente, tampoco las unidades. Y no porque sean indivisibles se diferenciarán 25 en esto. Pues también los puntos son indivisibles, y, sin embargo, la díada de puntos no es ninguna otra cosa aparte de los dos.
Por otra parte, tampoco debe ocultársenos que, de hecho, hay díadas anteriores y otras posteriores, y lo mismo los demás números. Admitamos, en efecto, que las díadas de la tétrada sean simultáneas entre sí. Pero estas son anteriores a las de la octada, y engendran las tétradas de la octada en sí, del mismo 30 modo que la díada las engendró a ellas. De suerte que, si la díada primera es una idea, también estas serán ideas. Y lo mismo puede decirse de las unidades, pues las unidades de la díada primera engendran las 4 que hay en la tétrada, de suerte que todas las unidades se tornan ideas, y una idea se compondrá de ideas. Por tanto, es evidente que también serán compuestas aquellas cosas de las cuales son ideas estas ideas, como si uno afirmara que los animales están compuestos de 1082b animales, si hay ideas de estos. En suma, sostener que las unidades son diferentes de cualquier modo es absurdo y ficticio, llamo ficticio a lo que con violencia se ajusta a una hipótesis. Pues ni en sentido 5 cuantitativo ni cualitativo vemos que una unidad se diferencie de otra, y un número es necesariamente igual o desigual. Todo número, pero sobre todo el que consta de unidades. De suerte que, si no es ni mayor ni menor, es igual. Ahora bien, las cosas iguales y totalmente indiferenciadas las consideramos idénticas en el reino de los números. De lo contrario, tampoco las díadas de 10 la década en sí serán indiferenciadas, siendo iguales. Pues ¿qué causa podrá aducir quien afirme que son indiferenciadas? Además, si una unidad y otra unidad son siempre dos, la unidad procedente de la díada en sí y la procedente de la tríada en sí serán una díada compuesta de unidades diferentes. ¿Y esta díada será anterior o posterior a la tríada? Más bien parece que tiene que ser anterior, pues una de las unidades es 15 simultánea con la tríada, y la otra, simultánea con la díada. Y nosotros consideramos que 1 y 1, sean iguales o desiguales, son siempre dos, por ejemplo el bien y el mal, o un hombre y un caballo. Pero los partidarios de la doctrina en cuestión ni siquiera de las unidades admiten esto. Y que no fuese número mayor el de la tríada en sí que el de la díada 20 sería sorprendente. Pero, si es mayor, está claro que también hay en ella un número igual a la díada, de suerte que éste será indiferenciado con relación a la díada en sí. Pero esto no es posible, si hay un número primero y otro segundo. Y las ideas no serán números. Esto mismo, en efecto, dicen 25 bien los que pretenden que las unidades son diferentes, si han de ser ideas, como se ha dicho antes. Pues la especie es única, y, si las unidades son indiferenciadas, también las díadas y las tríadas serán indiferenciadas. Por eso el contar así, 1, 2, tienen que explicarlo sin que se añada a lo existente, pues ni 30 la generación será a partir de la díada indefinida, ni cabe que sea una idea. Habrá, en efecto, otra idea en cada idea, y todas las especies serán parte de una sola. Por eso lo que dicen está de acuerdo con su hipótesis. Pero, en definitiva, no es correcto, pues destruye muchas verdades, ya que incluso afirmarán que constituye un problema saber si, cada vez que contamos y 35 décimos 1, 2, 3, contamos por adiciones sucesivas o por números independientes. La verdad es que hacemos ambas cosas. Por eso es ridículo convertir esta diferencia en una tan grande y substancial.